La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la joue. Jarro Café a 1000 es presentado por Carreteras y algo más. Trae acá mi chicle. Carreteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructura en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hoy es martes, así que prepárense porque los martes viene el doctor Godoy y va a esclarecernos un tema jurídico y aparte, como siempre, generosamente, el doctor Godoy
responde las consultas de la gente en el ámbito de las leyes. Ya saben, pueden enviar sus mensajes de texto al 0994-674-000 de texto de voz con Z, o pueden llamar al 021-302-600. Pero no llamen todo atropelladamente, dejen que el doctor haga su exposición, porque siempre es muy útil para todos cada tema que él trae y que desarrolla. Así que, sin más, ya les di los teléfonos a los que pueden llamar o escribir o consultar. Y dicho esto, dice un famoso periodista, le vamos a saludar a nuestro amigo el doctor César Manuel Godoy. ¿Cómo te va, doctor? Gracias una vez más. Esta mañana la gente me preguntó si ibas a venir y yo le dije, solamente si me envían un mensaje de que no voy a venir, lo que te iba a avisar. No, una transferencia, si me envían, le voy a decir, le voy a rogar que venga. Nadie me hizo ninguna transferencia, pero lo mismo. Muy bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Hola, Alberto, mi querido. ¿Cómo está también acá la producción? Y a todos los oyentes un saludo cordial. Siempre es importante ponerle título a lo que el doctor va a desarrollar, porque siempre son temas muy interesantes. Estos temas que vos, me estaba entrando la curiosidad, estos temas que vos elegís, son en base a tu experiencia, porque cada tema que elegís le mueve a mucha gente. Mueve la estantería. O sea que son temas que son recurrentes, por lo visto que son los temas más comunes, digamos, ¿verdad? Y sí, es lo que en la vida cotidiana nos ocurre. Así como también hoy queremos hablar del divorcio, ¿verdad? Pero antes... Eso no ocurre mucho últimamente. Pero antes del divorcio, ¿qué es lo que acontece para que justamente suceda el divorcio? El matrimonio. Claro. Entonces, por decirlo así, pero yo hago más dentro de esto también, que es la docencia, un poco irnos a lo que era la antigüedad también en el derecho romano, para que la gente sepa de dónde proviene esto. No es una creación nuestra, ni tampoco de los legisladores. Es decir, esto ya viene de la antigüedad, por decirlo así. Exacto. ¿Entendés? ¿Cómo? Yo me acuerdo, doctor. Sí. Cuando yo tenía 18 años me agarró la calentura y me iba a casar. Y le hablé a un amigo, abogado, y me dijo, dale, no hay problema, yo te digo lo que hay que hacer. Nos casamos. Pero a los 2 meses ya me quería divorciar. Y me voy otra vez junto a mi amigo y me dice, bueno, esto ya te va a costar un poquito más de lo que te costó el casarte. Sí. Y no, y el matrimonio, de verdad, el matrimonio lógicamente es una institución ya. Cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Sí, una institución antigua ya del derecho romano, todo eso ya, como para entender un poco. Y después vamos, si nos da el tiempo, también vamos a hacer una pequeña, yo creo que nos da el tiempo, lógicamente vamos a ubicar para que la gente sepa también cómo era el matrimonio en la antigüedad. Qué buena idea, excelente. Cómo se desarrollaba eso que hasta hoy día perdura, ¿entendés? Que es la celebración del matrimonio. ¿De dónde viene la palabra matrimonio? Y matrimonio, lógicamente, viene a ser la unión del macho y la hembra y consorcio de toda la vida, decía Justiniano. Ah, ahí viene. Los romanos ya no, ellos ya eran. Es la unión del macho y la hembra y consorcio de toda la vida, voluntad divina y humana. Mirá vos. Entonces, ¿por qué voluntad divina? Porque tenía que interceder nuestro Señor. Claro. En este caso eran los augurios. ¿Te acordás los augures? Los augurios, justamente este tema de la película, para que rememoren también qué es lo que quiere decir eso. ¿Cómo se llama el talión? ¿Cómo es? Aquiles. El talón de Aquiles. No, pero esta película que era... que se incendió todo. Troya. Exactamente, Troya. Bueno, sí. Y ahí justamente... Le hicieron gay a Aquiles en Troya, en la película. También. Pero no era cierto. No. Aparte de eso, ¿te acuerdas? Héctor con su papá estaba en el consejo con los ministros y le dice a uno, he visto que los pájaros vuelan de esta forma. Sí. Quiere decir que los augurios eran favorables a... Exacto. ¿Entendés? Entonces ellos eran muy de ese estilo de conocer lo que eran los augurios, que eran los buenos deseos, por decirlo así. Sí. Y los augurios tenían que aprobar, era que Dios aprobaba la unión también marital en este caso.
Ah, ¿entendés? Es decir, todo era simbolismo, por decirlo así. Hay que tener en cuenta una cosa nomás, rápidamente nomás así. Pero estaba muy lindo, dale, seguí nomás. El tema del matrimonio no es, en el derecho romano, no era una cuestión jurídica. Era de facto, es decir, de hecho. Es decir, No tenía que firmar libros. Claro, era por la costumbre. Los Ah, usos y costumbres, ese era el tema, por eso venía. Había una tabula de nupciales, se llaman, las tablas nupcial. ajá. ¿Qué era eso? Y era una tabla que se sellaba, pero no era obligatorio. Ah, Pero justamente tenían requisitos en el matrimonio, que habla de estos requisitos, ¿cuáles son? La edad, la pubertad. ajá. A partir de los 12 años la mujer ya podía casarse porque era ya, lógicamente, puber, que podía procrear, quería decir eso. Sí, sí, sí. Y el varón a los 14, ya siempre tiene un poco más retrasadito. Nosotros siempre somos retrasados con respecto a las mujeres, es cierto eso. Bueno, y ya eso era la cuestión natural ya, automáticamente entonces podía procrear ya. También tenían que gozarle, en este caso los ciudadanos romanos eran los que gozaban el jus connubii. No, ¿Qué es eso? Es un derecho que tenían que solamente tenían los patricios para contraer las justas nupcias, las justas nupcias. Ah, Solamente ellos gozaban. ¿Te acuerdas que siempre los patricios gozaban de todos los derechos y después estaban los plebeyos? sí, sí, sí. Y después, entre la lucha entre patricios y plebeyos, recién ellos se les dieron otros. Fueron esto también es importante porque me gusta mucho esa parte de la historia. Sí. No es que hacían revueltas para conquistar derechos. No. Conquistar derechos, pues de repente venía un político patricio y el pueblo plebeyo también podía votar en las elecciones del Senado y compañía. Después, eso también. Después. Entonces iba y le decía, si me votan a mí, yo les voy a dar tales y tales y tales derechos. No, y por eso eran justamente la lucha entre patricios y plebeyos. Sí. Ellos adquirieron muchos otros derechos que solamente eran privativos, por decirlo así, de los patricios. Sí, sí. Que es justamente el jus honorium, jus suffragi. ¿El jus suffragi qué quiere decir? Derecho al voto. Y derecho del voto y a ser votado. También. Yo podía votar y por lo tanto podía ser electo. Eso Bien. quería decir el jus suffragi. Bien. El jus honorium para ocupar los cargos honoríficos, jus militum, y el jus connubii también, el jus commercium también. Todo esto podían ejercer los patricios. Y los plebeyos también se le daba, en cierto modo, el derecho al comercio, que es el jus comercio, gozaban de eso. ¿Por qué? Porque los extranjeros o los que venían de otros países justamente tenían la posibilidad de ingresar a Roma para ejercitar el acto de comercio, porque ellos eran considerados, lógicamente, los extranjeros automáticamente eran considerados enemigos. Exacto. Siempre eran considerados enemigos. Entonces, este tema de conocer, por decirlo así, de esos privilegios, de esos derechos que gozaban, justamente uno de ellos, los patricios, era el del jus connubii, que era el derecho para contraer matrimonio. Ajá. Y también en la antigüedad, Alberto, ya existían los esponsales. Te acordarás, qué sé yo, los esponsales es la promesa de matrimonio, pero que no obliga a cumplirla. Sí. Eso se derogó en nuestro Código Civil anterior, porque cuando yo me comprometía con alguien y supongamos que me di cuenta, no, ¿cuándo Sí. y cómo hay en ese matrimonio? Sí. Entonces automáticamente yo me separo, es decir, vamos a dejarnos nomás ya y de ahí todo el mismo asunto. Entonces, por hacerle perder el tiempo, podía decir, la otra parte podía reclamar indemnización de daños y perjuicios, en este caso de contenido moral, porque yo le hice perder el tiempo, pero eso está derogado en nuestro Código Civil. Por eso que los Sí, no era tan justo eso, ¿verdad? ¿Eh? No era tan justo. Y no, porque los dos perdieron el tiempo. ¿sabes por qué no es justo? Jurídicamente te voy a responder. A ver. Porque yo tengo que darle el consentimiento para la otra y no nadie pues me puede obligar a contraer matrimonio si yo no doy manifiesto mi consentimiento. Totalmente. ¿Cómo por que eso. me va a obligar? Es decir, el hecho que yo me comprometa, eso no me obliga. Sí. No, Es más un gesto de galanteo. El claro, compromiso. ¿por qué era las Para manos? hacer una farrita. ¿Por qué era la mano ante Alberto? Se ¿Por pedía qué? la mano. Yo me iba como varón en la casa y se hacía toda una ceremonia para que yo le pida la mano al papá. Ayer, así pues era. Hasta hoy día, no va a pedir la mano, hoy vamos a formalizar el matrimonio. Así era. Bueno, No sé si hasta hoy, pero así sí, era. hasta hoy día, ¿verdad? Yo te voy a decir,
Me acuerdo una vez que una chica me dice que si yo quiero salir con ella, le tengo que ir a pedir permiso a su papá. Y yo tenía 20 años, que yo era valiente. Entonces me voy. ¿Y qué usted quiere mi hijo? No, yo tal cosa, yo trabajo, yo ya era periodista del diario Hoy cuando eso. Y a qué se dedica afuera, ¿verdad? Y muy bien, bueno, está bien, tiene mi permiso, dice. Se levanta la sección, dice, y yo me cago de la risa, ¿verdad? Y ahí nomás me echó el señor. ¿Y si porque te burlaste o qué iba él? No me reí, ¿cómo en vez de la sección levantaba la sección el tipo, ¿verdad? No. Bueno, también soy mal educado, ¿verdad? Bueno, Diciendo la verdad. Antes era toda una ceremonia, pues era para entrar en la casa. Vos podías venir a tomar tereré, qué sé yo, pero cuando era medio más formal, era ya tipo a las 6 de la tarde hasta las 9 era el tema. O las 7, las 6 eran en invierno y las 7 en verano, pero hasta las 9. Y después ya, chau. Sí. Martes, jueves. Pero había el famoso novio Lulú. No, después eso se convalida. De lunes a lunes. No, pues, primero pues vos tenés que cumplir las etapas de martes, jueves, sábado y domingo. ¿En serio? Y después ya... Yo nunca cumplí eso. Y bueno, y después pues ya de maleo, Mau. Y claro. Después ya no querés más irte a la casa, que encontraba en la esquina. Y eso fue facilitado por el auto también. No, lógico. ¿Y quién tenía auto en ese entonces? Era Imagínate, privativo. Imagínate que yo, cuando estaba en el diario Hoy, éramos muchos, ponerle 40 o 50 periodistas, de los cuales 3 nomás teníamos auto. Yo era el más chico que tenía auto, ¿verdad? Y después estaba Fernando Casenave y... El de deporte. Él tenía un Alfa Romeo 1750. Julia. No, el 1750, el deportivo, una maravilla, era todo tablero de madera, todos los chiches. Y Maneco Galeano tenía una combi, una Volkswagen combi tenía. Y mira, un micro, era claro, que eran los micritos anteriores. Y sí, y nadie más. A tal punto que cuando se iba a casar un compañero, Christian Nielsen, y tenía que hacer muchos trámites, él era argentino, falleció hace poco, gran periodista. Entonces yo le presté una semana mi auto para que él pueda ir a hacer sus trámites con celeridad, digamos, ¿verdad? Claro. Imagínate cómo éramos. Sí, privativo era el vehículo. Sí. Que tenía, era que por lo menos podía... Éramos muy chuchis ya los que teníamos auto, sí. Así es. La nafta era a 25 guaraníes el litro. Hija. Que mira un poco. Impresionante, ¿verdad? 25 guaraníes. Qué bárbaro. Por 1000 guaraníes pagaba 40 litros, cargaba. Un tanque cargaba por 1000 guaraníes. No, impresionante. Y yo me acuerdo, sí, por eso también en el año 85 trabajé con mi papá. Sí. Yo cobraba 50,000 guaraníes al mes, pero baleaba los sábados 5,000. Y me iba en un lugar, no está más, creo que ahora Dixie se llamaba, ¿te acuerdas? El Dixie estaba ahí donde ahora el Shopping Villamorra. Sí, había 3, 4 lugares, uno en Fernando, otro ahí, cerca del Colegio Nacional. Y en Quinta. Quinta. Era una cadena de hamburguesas. Hamburguesa, pollo frito, sándwich, todo eso era. Sí, me acuerdo, sí. Y tenía esos jueguitos, los primeros juegos electrónicos que vinieron al Dixie. Y, por ejemplo, ¿conocés Come Coco? Pac-Man. Pac-Man. Entonces era una heladera de grande, era la máquina del Pac-Man, ¿verdad? Y una pantalla y un joystick, con ese vos manejabas. Claro. Y su mouse. Tenía un taburete y ahí jugaba. Sí, campeón de Pac-Man yo era. Público. Sí. Exacto. Bueno. Retomando otra vez nuestra clase. Yo me fui al mazo. Bueno, entonces estamos hablando de los esponsales, que en este caso la promesa de matrimonio nos obligaba a cumplirlo en un caso eventual también. ¿Por qué? Porque justamente uno de los requisitos del matrimonio era el consentimiento. Ajá. Sí, El claro. consentimiento, pues, es como dentro de la teoría de la declaración positiva se llama eso. Ajá. Se manifiesta por escrito, verbalmente o por signos inequívocos. Sí. Por escrito es cuando vos tenés el deber de contestar algo, es decir, una demanda tenés que contestar. Sí. El tema de la
de la forma verbal, justamente cuando está en el matrimonio, el país te dice, bueno, fulano de tal, ¿acepta como esposo o esposa a la señora fulana de tal? Sí, acepto. Un poquito más fuerte, por favor, para que escuchen todos acá los testigos. ¿Entendés? Entonces, así acepto. Oye, tranca para oír la daña de contrayente. Bueno, entonces en ese momento él manifiesta su aceptación. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Está manifestando el consentimiento. Entonces está exteriorizando. Y signos inequívocos, ¿qué quiere decir Alberto? Cuando estamos en la junta de la cooperativa Ñacañiño en Diepa, ¿entendés? Entonces, esa cooperativa se pierden todos juntos. Bueno, entonces dice, se pone a consideración el balance. Entonces alzan toda la mano y dice, mayoría absoluta, siguiente punto. Eso quiere decir, porque si vamos a hacer uno a uno la manifestación, automáticamente signos inequívocos. Por la aprobación, levante, así como en el Senado, en la Cámara de Diputados, tarjeta verde o tarjeta roja, qué sé yo. Tarjeta verde quiere decir que aprueba, tarjeta roja quiere decir que desaprueba. Entonces, mayoría absoluta, siguiente punto del orden del día, y así subsiguientemente. Sí. Y eso es dentro de la teoría de la declaración positiva, automáticamente. Otro de esos, atiende a una cosa dentro del derecho romano, era lógicamente el consentimiento del pater familia. Independientemente de los contrayentes. El pater familia tenía la última palabra. Tenía que decir sí también el consentimiento. Y vos te acordás en estas películas brasileñas que eran las telenovelas de la época de los imperios, que el papá siempre con los padres entre ellos, bueno, mi hijo te vas a casar con la hija, entre ellos no se hacían todo el matrimonio. Y lógicamente ahí había había una carencia que se llamaba la affectio maritalis. ¿Qué quiere decir y eso? Bueno, y el afecto marital es oja y juanaco chupe. Sí. Y en esos casos, pues, tu papá y el otro se ponían de acuerdo. Bueno, ¿cuándo de esposanaje? ¿Vos no viste El violinista sobre el tejado, la película? No. Una película fabulosa, de la década del 60 por ahí. Es la vida de una familia, de una aldea judía en plena Rusia, ¿verdad? Siempre los judíos siendo perseguidos, ¿verdad? Y el pater familia, el papá de la familia, tuvo muchas hijas, ¿verdad? Uh-huh. Y una era muy linda y ya empezaba a tener noviecito ahí, como Unión Boyarú, pero ellos eran muy pobres. Y el carnicero era el más rico del pueblo. El carnicero. La tarjeta carnicero. Y se fija en la chica. Y viene y habla con el papá. Y con la mamá, ¿verdad? Dice, yo me quiero casar con su hija. El papá, una felicidad. Van a salir de pobres. El más rico de la aldea iba a ser su yerno, ¿verdad? Y la mamá saltaba en una pata. Y cuando le informan a la hija, ella se derrumba, ¿verdad? Ella no quería. Pero su papá ya había dado la palabra. Y la única salida era entonces irse y enfrentarle al tipo, el papá. Decirle que desista. Y esa es uno de los dramas de esa película. Tenés que ver otro. Está en Netflix. No. Está en YouTube, gratis. Mira un poco. Sí. ¿Cómo? Voy a anotar después. Ahora me El violinista sobre el tejado. Y el actor, que es un monstruo, se llama Topol, el que hace del pater familia. Me hiciste acordar de esa película. Te recomiendo. Y a la gente también le digo. Ya. Van a encontrar en YouTube. Y bueno, entonces el pater familia, en este caso, tenía que también dar su visto bueno, por decirlo así, que era el consentimiento automáticamente. Entonces ahí se formalizaba ese matrimonio en la antigüedad, por decirlo así. Sí. Para entender también, lógicamente, tenemos que remitirnos un poco que era, en este caso, el matrimonio. Vamos un poco, había también... dentro de eso ya hablamos del jus connubii, que era justamente era la venia, por decirlo así, que podían contraer esos matrimonios. También, Alberto, existían el contubernium. ¿Qué? Es la contubernio. Ahora es como una mala palabra contubernio. Ahora el contubernio están dos para asociarse, para hacer algo, para delinquir. Sí. Exactamente. Pero antes el contubernio era la unión irregular entre por decirlo así, una
una persona sui iuri o una persona alieni iuri o una persona patricio o plebeyo que no gozaba del jus connubium. Sí. Es decir, podía yo estar con una extranjera, entonces ella no gozaba del derecho para contraer matrimonio, o eran las uniones irregulares, es decir, ese que hoy conocemos la unión de hecho. No mendáis, güey. Ajá. Porque hay un impedimento, por decirlo así, un ejemplo. Pero eran uniones, eran uniones irregulares, no ilícitas, porque no es que estaba prohibido por la ley. Y otro de las uniones irregulares también era de los esclavos. ¿Y sabes cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Eso se llamaba también, como se suele decir, el esclavito. Pues voy a hacer algo con la esclavita. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, lógicamente, era esos tipos de uniones también era irregular. No. Y el esclavito, por decirlo así, que nacía un hijo, seguía su misma condición. Es decir, era estos tipos de uniones, lógicamente, no gozaban del jus connubium, que solamente gozaban los patricios, que eran en este caso estos tipos de uniones. El tema también importante conocer, que supongamos que este matrimonio se podía disolver en un caso eventual, y habrás escuchado vos también que antes de la celebración del matrimonio, la mujer tenía que dar una dote. ¿Habrás escuchado lo que es la palabra dote? Sí, es como el pago que recibe, ¿verdad? Claro, la dote era sumas de dinero o bienes que entregaba la mujer al marido como promesa de matrimonio. Está la datio dotis y la promisio dotis. La datio era la entrega efectiva de la cosa al marido o por los padres de la hija al marido. Pero ese cumplía una función protectora, Alberto. ¿Qué quiere decir eso? En caso de que se disuelva ese matrimonio, el marido estaba obligado a devolver la dote, lo que entregó. Ajá. ¿Por qué eso, Alberto? Porque justamente en la antigüedad la mujer se quedaba en la casa, por decirlo así, para que entiendan los oyentes, y lógicamente al cuidado de los hijos y también lo que era el arreglo de la casa, el cuidado, la cocina, etcétera. Entonces, ella no podía trabajar o qué sé yo. Por eso es que el varón era el que era soldado o guerrero, era considerado justamente la persona, en este caso el ciudadano romano, por decirlo así. Era soldado o era, en este caso, agricultor. Entonces, esa función cumplía la dote. En caso que se disolviese el matrimonio, automáticamente el marido tenía la obligación de restituir ese bien, de devolver esos bienes que entregaron. Y vamos a embarrar la cancha, como suelo decir. ¿Y qué pasa si el marido no quería devolver? Una forma de decir. Entonces, exactamente, y vino distintas regulaciones, entre ellos Ulpiano y Justiniano. Entonces tenía por la actio rationibus distraendi, es decir, distraendi, ¿qué quiere decir? Distraidito, es decir, se apropió todo eso. Entonces tenía la otra parte, la actio, que era la acción de reclamar la devolución de eso, y hasta podía ser condenado por el quadruplum. Eso que eran los intereses, por decirlo así, 4 veces más de lo que se le dio. Esa era la sanción. Se le dio 2 vacas y tiene que devolver 8 vacas. Exactamente, por eso el cuadruplum. Sí. Y ahí vos te das cuenta, Alberto, por eso quiero nomás que los oyentes entiendan, cuando dijimos primeramente que la mujer tenía que entregar al marido, habrán saltado todos nuestros oyentes. ¿Por qué nosotros tenemos que entregar? Van a decir las mujeres. ¿Por qué tengo que entregar yo? Y ahí se dan cuenta la efectividad o la intención del derecho romano, que era de proteger a la mujer. ¿Entendés? En el sentido de que si se disuelve el matrimonio tenía que devolver esos bienes para que ella pueda subsistir en un caso eventual. Entonces, reitero, tenía o cumplía una función protectora a favor de la mujer en este caso. Muy bien. Otro de los... quiero hacerle también, acá le traje a los oyentes para que podamos conocer cómo era el matrimonio en la antigüedad. Lógicamente, vamos un poco, 3:11. Consorte, ¿te acuerdas consorte? ¿Qué quería decir? Ella es mi consorte. ¿Qué quiere decir consorte? Consorte viene del latín consort, que significa que siguen la misma suerte.
Entonces yo me caso y tiro, por decirlo así, pongo a la suerte en un futuro, pongo en un futuro mi suerte. Por eso quiere decir en este caso, por eso es importante conocer la etimología de lo que quiere decir cada palabra. Consorto viene de latín consort, que quiere decir que siguen la misma suerte. Ambos los dos en este caso. Muy bien. Para entender también, lógicamente, hablamos de los esponsales ya también, que eran la antigüedad, celebración del matrimonio, etcétera. Bueno, ¿cómo era el matrimonio? ¿Cómo era la celebración, en este caso, del matrimonio antiguamente? Bueno, la celebración, por decirlo, era la confarreatio, por decirlo así. Les voy a leer para que los oyentes entonces atiendan acá cómo se celebraba ese matrimonio en la antigüedad. Bien. Los detalles nupciales son interesantes, ya que muchos de ellos permanecerán en la época cristiana y seguirán perviviendo en Occidente. En la víspera, la novia preparaba sus atuendos, una túnica blanca que le llegaba hasta los pies, ceñida al talle con un cinturón de lana atado con un nudo especial. O sea, de ahí viene el traje blanco de la novia. Sí, después todo eso que era la pureza significaba todo eso. Acá nadie se casaría ya con un traje blanco. Luego desatado por su marido cuando estén a solas. Cubría su cabeza con una cofia anaranjada y así se acostaba aguardando el día nupcial. Yeah. El preparado de su cabello era muy meticuloso. Se le protegía con 6 rodetes postizos entrelazados con cintas que las vestales la llevaban siempre. ¿Te acuerdas? 6 rodetes. Sí. Lleno de rodetes estaba su cabeza, entonces. Y bueno, ahora pero vos te vas, por eso que se van a la peluquería, se ponen todas hermosas, nombres, Sí, todo. pero Por yo eso no conozco, nunca vi una chica con 6 rodetes. y bueno, ya para que vea ya. Y lógicamente en la cabeza sobre su cabeza se ponía un velo de color delicado, anaranjado y reluciente, de aquí su nombre flameum nuptiale, que era una llama. Este le cubría púdicamente la parte superior de su rostro. Sobre el velo solía usar una corona que era de trenzado de mejorana y verbena, y en la época de César y Augusto de azahares. Recogida ¿por quién? Por la misma novia. Del hecho de estar velada con el flameum se deriva el nombre de velar, novia que se va a casar. Ya arreglada, rodeada de los suyos, esperaba al prometido que venía con sus familiares y amigos. Todos se trasladaban al atrium, donde el padre de la novia ofrecía un sacrificio para tomar los auspicios. Estos debían de ser favorables, lo cual era señal de que los dioses aprobaban la unión, y comenzaban los ritos nupciales. Muy bien. Se sellaban los instrumentos matrimoniales, la tabulae nuptiale, que no eran jurídicamente obligatorios, en presencia de 10 testigos. Luego de ello, una matrona, que era una pronuba, que era la madrina, en este caso para entender, que obraba de madrina, que casada o viuda no debió de haber conocido más de un marido. Podía tomar de las manos derechas de los novios apoyándolos uno encima de la otra. Los presentes celebraban la unión clamando «Feliciter», que la felicidad sea con vosotros. Había un nuevo sacrificio ofrecido por los novios y el regocijo culminaba con un banquete que se extendía hasta la noche. En un momento determinado, todos comienzan a levantarse de sus triclinios. La novia púdicamente se refugia en brazos de su madre o de su pronuba, procediendo el novio a arrancarlo del seno materno. Se organizaba entonces el cortejo nupcial. El novio se adelantaba para recibir a la novia en la puerta de su casa. La novia va acompañada por su madrina y una comitiva que la traslada demuestra su alegría en forma bullanguera y con picantes dichos y canciones. Esta noche no se salva, más o menos. Picantes dichos.
también se unían los niños, Ella se equipa mi hija. sobre era uno de los quienes, dichos picantes. sobre quienes se arrojaban nueces, símbolos de fecundidad. Ahora ya robo, pues te digo la nuez. Sí. No, pero en esa zona había pues muchas nueces por Claro. la calle, como acá mango. Exacto. Al llegar a la casa se adelantan 3 amigos del novio, uno de ellos el padrino. Ajá. Esgrime la antorcha nupcial, otras 3 amigas de la novia la siguen llevando del uso y la rueca, emblemas de laboriosidad. El novio ofrece a la novia una redoma de aceite con la cual ungía los gonces de las puertas y un copo de lana, símbolo de trabajo de las antiguas uxores. Por eso pues, se llama uxoricidio, es matar a la esposa. Ah, claro. Ahí viene uxores. Antes de entrar, el novio pregunta, ¿quién eres tú? Y ella respondía, ubi tu gallus ego galla, donde tú eres gallo, yo seré galla. Gaya. Simple forma de expresar la comunidad de vida en matrimonio, confundiendo sus voluntades y sus vidas. Entonces, los amigos del novio proceden a levantarla e introducirla en la casa sin pisar el umbral, dedicado a los dioses Janus. Los amigos del novio le alzan a la novia. Claro, por eso porque nunca vos tenés que alzarle. Eso es para que no traiga la cosa mala, por decirlo así. Ah. Entonces, él le va a proteger, quiere decir eso. Ah, muy bien. El marido ofrece el agua y el fuego. Y luego de pronunciada la frase de los dioses lares, la pronuba la conduce hasta el lecho nupcial, donde le espera al marido, mientras los concurrentes discretamente se van retirando. Entonces, Eso. y acá, ¿qué es lo que encontramos, querido oyente? Encontramos en primer lugar la tabulae nupciales. Encontramos, bueno, vamos a irnos primero antes. ¿Qué era la celebración? Encontramos la túnica blanca, por decirlo así, el rodete postizo, el velo, la corona, ¿entendés? Que eran de flores, por eso hasta hoy día se pone las mujeres suelen poner encima de su cabeza algunas flores, no sé cómo se llama, tiene los arreglos, por decirlo así. Guirnaldas de flores. Bueno, entonces que también lógicamente está el padrino, la madrina, está el banquete. Escuchaste que hay un banquete que se extiende hasta la medianoche, por decirlo así. Sí, eso era en Roma, pero en Judea duraba una semana. Claro, exactamente, dos países, güey. Por eso al tercer día se le acabó el vino a la pareja, a la familia de la pareja. Y era una vergüenza que se le acaba el vino, los perros querían chupar. Y estaban entre los invitados María y Jesús. Y María le dice a Jesús, hace algo, porque esta gente se quedó sin vino y van a pasar vergüenza. Y Jesús le dice, pero este no es mi problema, le dice. Mujer, ¿qué tengo que ver yo con esta boda? Le dice. Y ella, nada, le dice, pero hace algo. Entonces Jesús, obediente, manda cargar todos los odres, que son como damajuanas de cuero, con agua. Pone ahí toda el agua y convierte el agua en vino Jesús. El primer milagro de Jesús fue ese. Ajá. No, es un mensaje divino. Claro. ¿Qué es lo primero que hizo Jesús como milagro? Convertir el agua en vino. Y entonces la gente empieza a chupar el vino y dice, pero qué raro, dice, en esta boda primero se tomó un vino más o menos y ahora se toma el mejor vino del mundo. Porque el agua que Jesús convirtió en vino era de gran calidad. Ah, mira un poco. Así fue. Bueno, las bodas de Caná. Las bodas de Caná, exactamente. Sí. Bueno, y ahí lo que tenemos entonces están los testigos, está también la madrina que casada o viuda, ¿te acordás que decía casada o viuda no debió de conocer más de un marido? Engañan de madrina, desastre, etcétera. La madrina no tiene que haber conocido más de un hombre. Sí, más de un marido o un hombre. Bueno, ¿cómo va a confirmar lo que era en la antigüedad, ¿verdad? Que era justamente... Eran todos mentirosos. Y lógico, ¿entendés? Sí. Entonces, todos estos...
el arreglo, ¿cómo se llama? Estaban también los niños que acompañaban al cortejo nupcial, que es hasta hoy día, ellos forman parte del cortejo nupcial, le dice a Dolomita ahí. Y claro, sí. ¿Entendés? Todo eso. Entonces, nada hay nuevo bajo el sol, mi querido Alberto. Es así mismo. Hoy vamos, Sí, lo que sí. se hizo es perfeccionar algunas cosas, etcétera, etcétera. Por eso es importante, lógicamente, conocer lo que era el matrimonio en la antigüedad. También ellos conocían, lógicamente, los impedimentos, por decirlo, para entender acá, que era casarse con la misma, con el mismo sexo, no podían casarse, personas del mismo sexo, también no podían casarse ellos. Algo igual ahí como Calígula y todo eso, ¿te acuerdas? Pero, ¿por qué se quieren casar los del mismo sexo? Si pueden hacer una asociación... Cristiana puede ser. No, un contrato de asociación Sí, para querer. Pero no hay con necesidad de formalizar un contrato, qué sé yo. Pero por una cuestión legal también, pues, por ejemplo, se muere uno de ellos y no tienen un... Bueno, pero ahí ya va a formar parte del derecho. Él no puede heredar porque él no es su esposo. Bueno, pero se tendría que... hay una manera. Bueno, entonces que háganse, atende cómo vamos a solucionar este problema. Sí. Vamos a suponer que A y B están juntitos. Sí. Bueno, y que le haga uno u otro un testamento. Y sí. Entonces, si yo me muero, entonces yo ya dejo un testamento, todo es para vos, fulanito. Y En sí, un caso eventual. puede ser. Yo me acuerdo, se murió el hijo de un gran empresario paraguayo, ¿verdad? En Punta del Este se murió. Era gay el muchacho, ¿verdad? Y tenía su pareja de hacía varios años, ¿verdad? Sí. Otro muchacho. Me acuerdo que fue un accidente terrible porque una ola Le succionó, por decirlo así. No, iba en su jet ski jet ski. y una ola le levantó al jet ski que venía al lado y le tira encima. Y le aplasta, le hunde y le mata. Claro, el golpe que te habrá tenido ya. Pero entonces, la familia del muerto, la familia del gran empresario, le donó al novio que quedó, vamos a decirle viudo, un montón de bienes para que viva holgadamente, digamos. En memoria del hijo que falleció en Punta del Este. No digo los nombres, pero se imaginarán quiénes son. Ya. Bueno, habíamos dicho también de las uniones irregulares, ¿verdad? Que en Sí, este sí, caso sí. era el concubinato, la unión, justamente una cuestión del hombre en la mujer, pero en este caso lo que uno no carecía de la afectio marital. Y el contubernio era, como le dije hace rato, creo que te dije el contubernio. Sí, sí, era la unión entre esclavos. Exacto, sí. Bueno, el esclavito podía ser ahí con la esclavita. Y sí. ¿Entendés? O Entonces, con otro esclavito. Claro. ¿Quiénes somos nosotros para discriminarle por sus gustos? Claro. No, y te acordás los eunucos. Entonces uno de los reyes justamente para que le cuide a la doncella, a su esposa, ¿verdad? A la reina, entonces le mandó cortar, ellos le cuidaban, por decirlo así. Para eso le hacían eunucos, ¿verdad? Bueno. Porque eso después de que a Luis XIV, que le regaló a su esposa un pigmeo que habían capturado en África, ¿verdad? Y era muy inteligente el pigmeo, muy dicharachero. Y en el viaje de venida desde África a Inglaterra ya aprendía a hablar en inglés. Y le cayó simpático a todo el mundo. Entonces, regálame este pigmeo, le dice la reina, Sí. para que sea mi sirviente. Ujú. Y pasa un año y medio, se embaraza la reina, y en esa época, en la corte versallesca de Francia, en Francia era, dije Inglaterra, en Francia era, los partos eran multitudinarios, toda la corte se reunía alrededor. Para recibir. Cuando... Y sale el bebé y era negro. Era una nena negra. Y el estupor general, ¿verdad? Claro. Pero después, el rey tuvo un gran gesto, ¿verdad? Le criaron y cuando fue un poquito grande la criatura, la nena negrita, se fue a un convento y nunca le abandonaron ni la reina ni el rey a la nena negra, la hija. Y al pigmeo, que uno pensaría el rey le va a matar a le dieron su libertad. Y se convirtió en un gran actor de teatro.
Mira. Sí. Pues, historia de verdad, a que vean que no hay que confiar ni en los pigmeos. Y bueno, y para que o sea, ¿cómo se llamaba o se le conocían las prostitutas en la antigüedad también? Eran actrices. Sí. Así se denominaba lógicamente. Ahora hay actrices que... Pero no hablemos de eso. Bueno, entonces había también lógicamente los impedimentos justamente en este caso y el parentesco. Ajá. También se prohibía casarse con la hermana, con la mamá y todas estas cuestiones que conocemos dentro del cuarto grado de consanguinidad. Y también, lógicamente, yo no podía casarme con mi suegra en caso de disolverse el matrimonio con mi esposa, con mi suegra, con mi cuñada tampoco podía eso ocurrir. Eran también impedimentos dirimentes, por decirlo así, para estas cuestiones. Por eso es importante, lógicamente, conocer, digo yo nomás, independientemente que estemos hablando del matrimonio, cómo era la antigüedad, como le había dicho yo en este caso, para tratar de entender. Y, lógicamente, era, como le dije yo, la definición de Modestino y también la definición de Justiniano. Había nupciales, lógicamente, es la unión del varón y la mujer que contiene la costumbre indivisa de la vida. Es decir, por eso uno se casaba para no divorciarse, es decir, pero también podía terminar el matrimonio, lógicamente. ¿Por qué? Por la carencia de la affectio maritalis. Es decir, llega un momento que ya no hay ese affectio maritalis. Por eso es importante también entender qué era gozar de ese affectio maritalis, que era justamente quienes estaban, por decirlo así, gozando de ese privilegio para contraer las justas nupcias, como se suele decir en la antigüedad. Bien. Affectio maritalis. El afecto marital, por decirlo así. Y ahí pues están lógicamente también dentro de las uniones irregulares, que era la mujer, por decirle, de mala fama, o la mujer que carecía del ius connubii con una persona libre, por decirlo así. Entonces, no eran uniones ilícitas, eran uniones irregulares, no estaban prohibidos en este caso. Como hoy día también yo puedo hacer una vida sin casarme ni por la iglesia ni por el Estado. Ni por el registro civil. Exactamente, pero estoy haciendo una vida en común con esta persona, que dentro de las características también del concubinato, etcétera. Muy bien. ¿No tenemos algunas preguntas o algo? Sí tenemos. ¿Cómo que no? Si le gustó o no le gustó a nuestros oyentes, que nos digan un poco. Acá hay tu auricular puesto. Un audio. Dice así. Buenas tardes, señor Alberto. Mi consulta para con el doctor. Tengo mi Buenas tardes, señor Alberto. Mi consulta para con el doctor. Tengo mi casa que mide 12 por 30. Y en estos días yo hablé con unos parientes, mi hermano. Le digo, quiero vender la mitad del terreno, o sea que 6 por 30. Y me dice la cuñada, me aguardas 2 años y te compro, o de lo contrario, como me hicieron todo mal, me edificaron todo mal, especialmente el cimiento. Entonces yo le digo, entonces hagamos algo, lo que yo quiero es que se eche toda esta casa, que se me haga algo nuevo a cambio de la mitad. Pero ¿cómo hago eso? Yo quiero, le digo a la chica, todo con papeles vamos a hacer, pero ¿dónde y cómo empiezo? Es mi consulta con el doctor. Muchas gracias. Ya, bueno, acá es 12 por 30. En primer lugar, hay una construcción. Esa propiedad es indivisible, por decirlo así. Yo pues no puedo echar la mitad del baño es tuyo, la otra mitad del lavadero es mío. Como en la Guerra de los Roses, claro, que pusieron una cinta roja ahí. Exacto. Sí. Entonces, acá hay una cuestión que ella dice, no, vamos a echar, qué sé yo, no sé, o 12 por 30 y dividir 6 por 30, hay que ver si dentro de la ley de la municipalidad te puede también, porque eso hay que peticionar a la municipalidad si se puede dividir esa propiedad. Siempre y cuando no haya construcción se puede. De lo contrario, en este caso pues está la construcción, y ahí quién va a echar, quién va a reponer, eso lógicamente tenemos que ver con más detalle. Es decir, en un caso eventual hay que analizar mejor, ¿no? De esta manera, sí, como lo estamos haciendo en este sentido, sí, para tratar de darle las explicaciones técnicas. Es trambólico. Sí, lo que pasa es que acá ella dice, bueno, que eche todo porque se hizo mal, y que no sé pues cuál es la otra parte, no sé qué es lo que le va a decir, si le va a aceptar o no le va a aceptar. Por eso es importante conocer otros detalles al respecto.
Totalmente, sí, señor. Ya. Bueno. Tenemos otro. Una vez le pregunté, en el buen sentido de la palabra, a una novia sobre si llegáramos a casarnos, ¿cuál sería su dote? Y se enojó mundialmente. Saludos al doc, dice Javier. Y sí, lógico, ahora así mismo. Dice Miriam, Jesús le dijo a su mamá, todavía no es mi tiempo, ¿cierto? Eso le dijo. Yo para ser más folclórico me dije, ¿qué tengo que ver yo acá en esta boda? Todavía no es mi tiempo, le dije. Pero ella, le dijo María. Hacerle caso a tu mamá, mi hijo. Y es como los hijos en los Estados Unidos cumplen los 18 años, entonces los papás le ponen, es tiempo que partas. Le pone ya ahí su valija, bueno, te dejo a tú. Eso en Estados Unidos es muy común y en algunos países, los anglosajones son así, ¿verdad? Sí, llega a la mayoría de edad, es tiempo que partas. Acá al revés, acá los hijos le ponen a la valija al papá, es tiempo papá que partas. No, pero eso no se puede permitir. Eso es terrible lo que le pasó a este pobre Salvador Cabañas. O sea, menos mal que no le pasó, la justicia paró, ¿verdad? No, es total, es como habíamos dicho nosotros en ese momento que este tiene que rechazar esta demanda. Sí. Es decir, cuando analice todo, tiene que rechazar porque es improponible esta acción. Vamos a parar un momentito con la clase. Fabi, ¿es? No. Oyente, buenas noches. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Esteban? Saludo al doctor Godoy y a todo el equipo genial de Radio 1000. Buenas tardes. Están todos saludados de tu parte. Una preguntita al doctor Godoy. Señor. Que yo me voy a comprar un automóvil, yo soy casado, y no me piden, creo que me van a pedir que mi esposa, la cédula de mi esposa me parece, ¿verdad o no? ¿O sí? Sí, si tenés bienes gananciales, entonces te va a decir, en tu cédula te dice casado, ¿verdad? Bueno, supongamos, vamos a suponer que dice casado, entonces te va a decir, tu señora te puede pedir, pero al solo efecto de hacer la transferencia, o si no te dice que es casado nomás, el día que vas a vender, un ejemplo, la escribana te va a decir, bueno, necesito que comparezca tu señora, para que también firme ahí, porque es un bien ganancial, eso es más lo que te va a pedir al respecto. Sí, porque mi hija ya compró un auto de su propio bolsillo, por decirlo así, y le pidió la cédula del marido. Bueno, pero atender una cosa, está bien que sea de su plata, vamos a decirlo así. Sí, pero si no tiene separación de bienes. Claro, al no tener separación de bienes, todo es miti-miti. Le puede pedir a mitad, dos ruedas le puede pedir su salvo marido. Que vos, querido oyente, le hayas dado un dinero como adelanto de herencia, entonces en esa escritura pública que se va a hacer la transferencia, el marido de ella va a comparecer y va a decir, sí, este vehículo le compró el papá que le dio su plata. Un ejemplo te estoy dando así en términos latos, ahora estoy poniendo para que podamos entender. Entonces se deja constancia en la escritura pública que tu hija compró ese vehículo con el dinero que vos le diste como adelanto de herencia. Entonces firma al marido y ese es un bien propio que le pertenece única y exclusivamente a tu hija. Te doy un ejemplo para tratar de entender. Sí, entiendo. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Bueno, señor, que tenga buenas tardes. Muy bien. Y tenemos acá a Berna, dice, me encanta el relato del doctor, dice Berna. Sí, espectacular. Bueno. Sí, señor. Y el carácter monogámico. Dice el carácter monogámico. Y cuando un mono se casa. ¿No? Y nosotros tenemos carácter monogámico, Alberto. Nuestro matrimonio es uno solo. Yo me caso con una sola. Claro, por no eso, como los musulmanes que se casan con unas cuantas. 7, 8 por ahí. Sí, 8 suegras, no quería aguantar 8 suegras. Y bueno, entonces el carácter monogámico, por eso nosotros traemos todos esos principios, lógicamente, y esas características del matrimonio hasta hoy en día en este sentido. ¿Por qué? Porque si yo estando casado me vuelvo a casar, lógicamente el acto es nulo, pero estoy cometiendo ¿qué cosa? Un hecho punible que se llama bigamia. Y eso ya estaba también como un delito en el derecho penal, no me digas. Del derecho romano, exactamente. Por eso nomás, hoy vamos como reitero. La bigamia prescribe también, ¿verdad? No. Porque imprescriptible. No, y claro, porque el acto pues, es nulo. Vos me estás hablando de la pena en un caso eventual. Sí. Bueno, ahí puede prescribir, no me acuerdo cuánto es la pena por... creo que no sé si es 2 o 3 años, ¿verdad? Entonces el doble, 6 años. A los 6 años prescribe la acción.
Exacto. Ahí está, para castigar. Esa es la cuestión. Ahora, en el derecho civil, el acto nulo es imprescriptible. Claro, el acto es el segundo el acto matrimonio es nulo. Y los actos nulos son imprescriptibles. Bien. Solo que la pena es hasta 6 años después de casarse. Yo no me estoy diciendo, no me acuerdo bien cuánto es la pena, pero por decirle creo que es no supera los 5 años en un caso eventual. No recuerdo, por decirlo así, la expectativa entre 6 meses, pero ¿y si hay trigamia, doctor? Y bueno, y 3 veces más, entonces el castigo al respecto. Tendría que ser un premio por el heroico gesto de andar casándose. Sí, bueno. Y ¿se acuerdan de cuando estábamos hablando nomás del concepto que decía, o la definición que decíamos destino en este caso, que hablaba, era la unión del macho y la hembra y consorcio de toda la vida, comunicación divina y humana? También como en este caso, este hemodestino, y también justamente lo que habíamos dicho que Justiniano era lógicamente nupcias o matrimonio, es la unión del varón y de la mujer que contiene la costumbre indivisa de la vida. Es decir, ambos los dos era para toda la vida. ¿Por qué? Por el fundamento que después, lógicamente, también esto fue ampliado. De 1 a 5 años la bigamia. Ahí está. Bueno, por eso 1 a 5 años. Entonces a los 10 prescribe el doble de la pena. Pero sí, bueno, de 1 a 5 entonces busca la mitad. Ese seguramente el fiscal va a pedir, bueno, es la primera vez que hizo, él no sabía, qué sé yo, etcétera. No sé qué puede como fundamento. Entonces le puede decir, bueno, 2 años puede pedir con suspensión condicional. Un ejemplo para que no se vaya preso. ¿Entendés? Ese es ya a criterio del fiscal. Ahora, quiero que se vaya preso. Entonces ahí va a interpretar de otra forma el fiscal para ver cómo le castiga. Si hizo con dolo, realmente en ese sentido él va a determinar que hubo dolo. Ese que está casado y se casó por acá en Asunción y después se fue allá en Ñacunda, llegué allá con la ahí treí, pues. Entonces le engañó a la otra. Entonces eso quiere decir justamente que hay dolo. Porque él, a sabiendas que él estaba impedido para hacer una nueva nupcia, él lo hizo, por decirlo así, engañó también al sistema. Pero eso ya no ocurre ahora, por eso no le engañar al sistema, porque el oficial del registro te pide una constancia de soltería. Sí. Y entonces eso es importante, porque hoy ya está todo digitalizado. Y ahí ya César Godoy está casado y hasta hoy día nunca se divorció. Por eso es que está como una nota marginal. Que está ahí. César Godoy se divorció por SD, número tal, dictado en el juicio tal, por el juez tal, y se inscribe eso. Ahí, entonces yo tengo, lógicamente, gozo del artículo 1 de la ley 45/91, que cuando se extingue el matrimonio, lógicamente me permite a mí contraer nuevas nupcias. Excelente. Bueno, acá dice, ¿cómo es en la práctica el régimen de la participación diferida, doctor? Dice. Bueno, la participación diferida es que ellos automáticamente vamos a tratar de explicar para entender. Cuando hablamos de los regímenes que están, que existen en nuestro Código Civil, ¿verdad? En la Ley 1/92, entendemos que está el régimen de gananciales, la comunidad ganancial, lógicamente también está dentro de esa administración conjunta. Y también, lógicamente, la partición diferida quiere decir que cada cónyuge administra, disfruta y dispone de sus bienes, tanto propios como de los gananciales. Eso quiere decir eso, que ella, cada cónyuge administra, disfruta y dispone libremente de sus bienes propios, como también de los gananciales. Eso es lo importante también en este caso para entender lo que es la partición diferida en un caso. Y después tenemos el régimen de separación de bienes que ya conocemos. Cada uno administra sus bienes. Sí. Bien. Y dice acá Adriana, bueno, a mí también me gustan las enseñanzas del doctor, dice Adriana. ¿Qué artículos falta para que la entidad financiera devuelva obligatoriamente los pagarés ya cancelados, ya que nunca más haya mafia? Dice. Bueno, interesante pregunta la de la oyente, porque acá, por decirlo así, no hay una obligación, es decir, hay una obligación moral, pero no hay una obligación jurídica en la que la restitución del instrumento.
en un caso eventual. Es un error eso, doctor, ¿verdad? Y atendé una cosa, yo siempre te dije, Alberto, el derecho nace de los hechos. Exacto. ¿Y qué quiere decir esto? Ante todas estas circunstancias que están ocurriendo, ante todos estos acontecimientos, el legislador se ve obligado a regular ciertas cosas. Claro. En donde, supongamos que realizada la cancelación, puede ser dentro de un contrato, que las partes nomás pueden acordar ahí, no hay necesidad de regular. Bueno, vamos a suponer que se regule también. El acreedor, en este caso, que haya percibido la totalidad del crédito la cual entregó, está obligado a entregar el documento en la cual conste la obligación al deudor, en este caso, una vez cancelado. Claro. O vamos a suponer que ponga ya, una vez que ellos tengan la certeza de que el crédito fue cancelado, que ese instrumento ya pongan deuda cancelada con un sello de ellos, sí, que sea una obligación del ente. ¿Por qué? Para que no se vendan esos instrumentos, que es lo que hizo en este caso una casa de electrodomésticos que después tuvo problemas de Sayer. Sí. ¿Te acordabas? Sí, sí. Que hizo todo una cuestión de aumentó todo, no, estos son todos mis deudores, vendió la empresa y eran todos creados, por decirlo así, claro, las obligaciones. Sí, sí, sí. Entonces, por eso, hasta todo esto es cuestión de regular. Por eso es importante que estos hechos que están aconteciendo se vuelvan un derecho en este caso. Interesante la pregunta. Sí. Ya que estamos hablando de esto, doctor, hay una casa que tiene una cantidad de, ¿cómo se llama esto donde se venden bebidas? Bodegas. Para entrar a trabajar, normalmente tiene un empleado por cada sucursal, digamos, sí, lo que sea grande. El que va a entrar a trabajar ahí tiene que firmar un pagaré de 10 millones de guaraníes. Y, sí, y al salir no le devuelven el pagaré. Y esa es bueno, y ahí entonces... es una espada eso, de Dionisio sobre la cabeza del tipo, ¿verdad? Y claro, pero ahí voy a explicar qué es lo que ocurre, pero está todo mal. De entrada ya le digo, pero le voy a explicar. Es como si yo lo que quiero es tener la certeza, porque como empleador, porque hay muchos empleados que son malintencionados. Entonces, ante eso ellos hacen, bueno, vos querés trabajar, Alberto, no hay problema, firmame este pagaré, y en blanco está. Ajá. Entonces, cuando vos me quieras hacer demandar, lo que sea, entonces yo te ejecuto el pagaré. Lógicamente, eso puede ser motivo de investigación que se llama desconocimiento de la obligación. Sí. ¿Qué quiere decir? En un juicio tengo que probar en qué momento me dio los 10 millones o los 20 millones. ¿Cómo? Él tiene que demostrar, en este caso, yo voy a pedir que se demuestre, porque yo voy a desconocer la obligación, el otro va a tener que decir, sí, yo le di el crédito, acá está el cheque por el cual yo le di los 10 millones. Sí. Es decir, algunos hacen nomás esos instrumentos a los efectos del saque, por decirlo así, pero hay manera de demostrar que hay de desconocer, mejor dicho, que esa obligación nunca existió. Sí. Lo que pasa es que el drama es, la gente firma porque quiere trabajar, ¿verdad? Lógico. Pero en la mala fe está no devolverle. Claro, así mismo. Y le piden y no le devuelve. Y bueno, y en un caso, ahora lo que hay que hacer es una denuncia, en un caso para dejar constancia, porque la gente se calla. Exacto. Entonces, ¿sabe qué? Yo me puedo ir a la comisaría jurisdiccional y digo, bueno, vengo a denunciarla a esta casa X electrodoméstico. Yo hice un préstamo, pagué todo y no me quiere devolver mi pagaré. Sí. Entonces, ¿qué sé yo? Entonces, para dejar ya una constancia en un caso eventual de que él ya pagó la obligación, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, hasta puede irse a la parte de la fiscalía y va a investigar la fiscalía. Bueno, ¿qué pasó acá? Ya le pagó todo este señor, o si no le voy a imputar acá. Claro. Ahí dice, nadie se casa sin ser por dolo. ¿Qué quiere decir eso, Sarcoma? No sé qué. Saludos, Juan Ferreiro, y un abrazo, saludos. ¿Qué quiere decir nadie se casa sin ser por dolo? No se entiende. Es muy difícil entenderle a Sarcoma a esta hora.
ser porque empieza temprano, ¿entendés? Antes de que caiga el sol. Bueno, antes de la puesta. Acá tengo otra consulta en audio. Sí, buenas tardes nuevamente, soy yo, Esteche. El terreno que estoy queriendo dar la mitad, como le decía, le propuse a mi cuñada lo que está edificado, echar todo porque está todo mal hecho. De hecho que 6 metros está libre, 6 metros por 30, y ella está de acuerdo porque también ella quiere hacer un dúplex. Y entonces el tema es que quiero saber dónde, con quién debo consultar, porque yo quiero con papeles hacer bien todo esto, yo así, y ella está de acuerdo. Bueno, y eso es todo. Gracias, muy buena el programa. ¿Me puede llamar, doctor? Sí, me puede llamar, ¿verdad? En un caso eventual, pero sí, 0972-216-296. Pero también en un caso eventual, ella puede ir a la municipalidad para hacer el proyecto de división de la... Tiene que tener primero pues, una aprobación municipal para que le dé una nueva cuenta corriente catastral. No tiene problema porque evidentemente la casa estaba en un lado y el otro lado está vacío. Exacto, entonces 30, no va a tener problema, digo yo. Sí. Entonces, para que administrativamente vaya gestionando esa cuestión a los efectos de que después se haga la escritura pública correspondiente de transferencia a la otra mitad que ella pueda vender. Bien, dice acá... La inmobiliaria Remax también hace algo como la bodega en concepto de otorgar los datos de sus clientes captados. Dice, pero está mal eso también. Sin saber que es por dolo, no mates al mensaje, sin saber que es por dolo. Nadie se casa sin ser por dolo, escribiste, Sarcoma. Nadie se casa sin ser por dolo, y eso no está en castellano, discúlpame que te diga, no está en castellano. Doctor, tenemos que irnos a una pausa. Bueno, señor. Volvemos después con más charla con el doctor César Manuel Godoy. Repetimos tu número telefónico. 0972-216-296. Ahí está. Granusa presenta una solución práctica y eficiente para tu campo. Micromin Guazú, un suplemento mineral proteico en forma de bloques que aumenta la ganancia de peso, mejora los índices reproductivos y cubre todas las exigencias de microminerales de los animales. Una tecnología que facilita el manejo y logística con un alto retorno financiero con baja inversión. También en tu tambo lechero alcanzar el primer parto a los 24 meses con Vaquilla Guazú, la solución nutricional más completa para la etapa de recría. Obtener vacas sanas, fuertes y eficientes en su futura lactancia que potencien el máximo en capacidad reproductiva. Contactarnos al 0983-133-133 o en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y lleva tu producción de leche al siguiente nivel. Granusa, excelencia en nutrición animal. Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, energía, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Ofrecemos espacios estratégicos de publicidad a clientes en nuestras redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Sos ingeniero, dueño de una constructora, estás trabajando en agua y saneamiento, energía, tecnología. Contactanos y sé parte de este gran sector de la economía. Hacer conocer tus trabajos y tus avances de obra, porque lo positivo que se hace en el país es importantísimo comunicarlo.
Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola. ¿Qué pasó? Coca-Cola. Magia de verdad. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. ABH Construcciones ofrece servicios industriales para empresas líderes de nuestro país. Trabajos con pintura epoxi y mortero epoxi, autonivelantes para cámaras frigoríficas y todo tipo de trabajos de construcción en general con mano de obra calificada. Contacta con los profesionales de ABH Construcciones llamando al 0992-731-085. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Radio 1000 te escucha, te informa. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Bueno, doctor, hemos... dice acá Sarcoma, perdón, era Arame antiguo. No existe ningún idioma que se llame Arame, Sarcoma. Hay arameo y árabe, pero Arame no hay. Qué bárbaro, Sarcoma será. Ingeniero Gabriel Serviá me había pedido la grabación de la nota que le hice a Felito Amarilla y ya te envié ahora, ingeniero, la grabación de la nota. ¿Qué más podemos agregar al tema matrimonial, doctor? Un tema espinoso. Y el divorcio, ni qué decir, ¿verdad? No, lógico, ¿verdad? Y el matrimonio, ¿verdad? Según nuestro Código Civil, es la unión voluntaria. Ajá. La unión voluntaria concertada entre el varón y la mujer legalmente aptos por ello, ¿entendés? O para ello. ¿Desde qué edad se puede casar en nuestro país una mujer y un hombre? Bueno, está por la dispensa especial que en caso de gravidez, ¿verdad? Que a los 16 años, ajá, ¿verdad? Por una autorización de los padres, todo eso, ajá, ¿verdad? Pero ahora ya la mayoría de edad ya es a los 18 años. Entonces ya, antes pues 20 y tenía, a veces los 19 se querían casar y los papás tenían que autorizar en ese caso. Pero, ¿y si no está embarazada no puede casarse a los 16, aunque tenga la dispensa de los padres?
Y lo que pasa que a los 16, y sí, bajó ahora también eso, ¿verdad? Pero en un caso eventual tiene que tener la autorización, en este caso de los padres, o en su defecto ante la negativa de ellos por parte del juzgado de la niñez, ¿verdad? En un caso eventual. Claro, pero una persona mayor no se puede casar con una menor, ¿verdad? Y ahora está muy delicado ese tema. Sí, ¿verdad? Porque se puede configurar delito, que esto... Entre menores lo que... En cualquier momento en Europa van a aprobar. Hay una fuerte campaña en favor de la pedofilia en Europa, una cosa increíble. No, pero se está como se dice, revirtiendo muchas cosas, pero ahí es medio fuerte de algunas conductas que son inconductas. En Europa todavía no se está revirtiendo nada, doctor. En Estados Unidos y en América y en África y en Asia está volviendo el sentido común. Exacto. Pero en Europa la élite gobernante todavía es totalmente loca. Sí. Por decirlo más suave que se puede, ¿verdad? No, y quieren imponer cosas que son no son naturales. Ahí está. Dice acá, el que se casa con separación de bienes siempre se divorcia, ¿verdad? Dice. ¿Por qué decía Adriana eso? No. Para nada. Hay muchos que con separación y todo después se divorcian también. No, eso es lo que ella dice, que los que se casan con separación de bienes se divorcian, dice. No. Hay que tienen comunidad ganancial y lo mismo se divorcia. Es decir, el divorcio pues es cuando ahí ya no hay la afección marital y como habíamos dicho nosotros, no hay juve y me chupe. Entonces, nadie está obligado a quedarse con alguien que ya no... Claro, tranquilamente. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay esa... se va uno de la casa? Sí. Queda la cáscara de lo que es el matrimonio. Sí. Pero ya no hay nada adentro. Claro. Es un ropaje nomás jurídico, pero ya no hay, en este caso, lo que suele decirse el hecho de estar conviviendo, porque justamente los requisitos o las características del matrimonio, uno de ellos es la cohabitación, el deber de fidelidad, la ayuda mutua y, lógicamente, el débito conyugal. Sí. Esas son todas las características del matrimonio. Y cuando el matrimonio, en este caso, ya no hay la cohabitación, no quien da yo no quiero más estar al lado de ella o de él. Entonces, automáticamente queda la cáscara de lo que es el matrimonio, pero ya sin contenido. Así es. ¿Entendés? Bueno, tenemos que irnos de vuelta a la pausa, y volvemos enseguida. Bueno, señor. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. #Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. El chori tipo misionero, la butifarra una belleza, el toscano y parrillero, lo mejor para mi mesa. Y si me das un besito, chori queso y chori cheddar, es
ese rico matambrito que me vuela la cabeza. Ay, qué rica morcilla, qué rico pancho. Los jamones y fiambres son guaraní, alimentos guaraní, el idioma del sabor. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer. Bueno, 19, 21 minutos. Nos estábamos por ir, doctor. Pero acá tengo una consulta más de Cabo. A ver qué dice Cabo. Yo digo, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Alberto. Ahí ya empieza la primera pelea y la primera duda. Cuando en un matrimonio ya hay separación de bienes. Ya empieza luego una desconfianza. Yo eso opino, eso es cierto. Pero hay que ser así, así tiene que ser, separación de bienes, si no, no hay tu tía, viejo. No, es que al revés, si no hay separación de bienes, vos desconfías que se casa contigo por tu plata. Al revés, separación de bienes es amor puro, por eso se casan, no por los bienes de uno o del otro. Cabo. Bueno, tenemos que irnos a la última pausa, doctor, y después volvemos para despedirnos. Señor, no vayan. Ya está, gracias. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Esta es Radio 1000 AM, 1000 kilohertz. Es tu Radio 1000. Asunción, Paraguay. 19, 25 minutos o 24 minutos. Doctor, un placer nuevamente haber conversado con... Hoy diste clases de historia aparte de clases de leyes. Exacto, no, aparte del derecho romano, era como para que conozcan de dónde proviene todo esto. Todo, los 6 rodetes de la novia me impresionaron. 6 rodetes postizos. Sí, impresionante. Feroz cabeza tenés que tener para que te entren 6 rodetes. Che, nueces eran antes, ahora es arroz nomás. Sí, claro. Barato, güey. Sí. Y además las nueces te golpean más. Una agresión ya es una nuez por tu cabeza, por tu cara. Bueno, un placer, doctor. Nos vemos el próximo martes. Bueno, señor, un abrazo, un saludo a todos también. Jarro Café a 1000 fue presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.